Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la iniciación masónica, la preparación del candidato. La planta que atraviesa la superficie del suelo deja en la tierra la corteza que protegía la semilla. El niño al nacer se despoja también de las envolturas que encerraba al feto. Por analogía, el profano no sale de la cámara de reflexión sin despojarse de algunas de sus prendas de vestir. Ya está con el corazón descubierto, la rodilla derecha desnuda y el pie izquierdo descalzo. Se le descubre la tetilla izquierda, indicando con esto que el masón no debe estar separado del resto de sus hermanos por ninguna restricción egoísta. La rodilla derecha al desnudo indica los sentimientos de piedad filosófica que deben presidir la búsqueda de la verdad. El pie descalzo remedia el uso de los orientales, que se descalzaban antes de pisar el suelo de un recinto sagrado. Es además un símbolo que se encuentra en la leyenda de Jason, jefe de los héroes griegos, que con el nombre de argonautas, en el navío Argos se transportaron a la Cólquide y conquistaron el vellocino de oro, maestro del centauro Quirón, protegido de Juno, hija de Saturno y Rea, hermana y esposa de Júpiter, célebre por su odio a los troyanos. Jason encontró en la margen de un río a una anciana deseosa de pasar y sin titubear la tomó sobre sus hombros, hasta dejarla en la ribera opuesta. ¿Cuál no sería la sorpresa de Jason, al ver que la pobre vieja tomaba súbitamente el majestuoso aspecto de Juno, la diosa del cielo, y que en pago de su buena acción, le prometió protegerlo en todas sus empresas? Jason había perdido una de sus sandalias en el lecho del río, pero estaba tan contento de su aventura, que esto no le importó y entró a la vecina ciudad con un pie desnudo. Pebas, rey de ese país, había sido advertido por un oráculo, que debía desconfiar de un hombre que llevara un solo pie calzado. Inquieto el rey a la vista de Jason, le preguntó: ¿qué harías tú con un ciudadano, al que una predicción te lo hubiera denunciado como que debería atentar en contra de tu vida? Lo enviaría a buscar el vellocino de oro, contestó Jason, pronunciando así su propia sentencia. La pérdida de un zapato vino, pues, a ser la causa de la expedición de los argonautas. Corresponde a los espíritus reflexivos buscar el sentido profundamente iniciático de este mito.